y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy voy a resolver todas vuestras dudas sobre el bachillerato y la EBAU. Bueno, si no es el primer vídeo que veis, como ya sabréis, os habéis dado cuenta, he cambiado todo el fondo, he quitado todas las banderas, he quitado las cosas que tenía aquí colgadas. La verdad es que he vaciado la habitación entera, todo. Y bueno, ya siguiendo con el vídeo, si me seguís por Instagram visteis que dejé una cajita de preguntas en la que os decía que ahí me podíais dejar todas las dudas que tuvieseis sobre el bachillerato y la EBAU. Así que sí, comenzamos con el vídeo. La primera pregunta que me hicisteis fue: ¿crees que se podría compaginar primero bachillerato con un trabajo? Yo creo que sí, yo creo que primero bachillerato es un año que no es tan difícil. Os dejo por aquí de todas formas mi experiencia en primero bachillerato, y es que aunque hay mucho misterio alrededor del bachillerato, si es muy difícil, qué bachillerato, qué modalidad de bachillerato es más difícil o más fácil, yo creo que si por ejemplo estoy cursando ciencias sociales o algo así, sí que es perfectamente compatible con un trabajo, siempre y cuando sepas organizarte bien y que ese trabajo no te quite las horas de estudio necesarias, porque obviamente ante un examen de historia o si se te dan mal las matemáticas, pues tienes que estudiar. Sin embargo, yo creo que primero bachillerato es básicamente un quinto de la ESO, entonces creo que primero sí se podría compaginar con un trabajo, segundo bachillerato ya no lo tengo tan claro. La siguiente pregunta ¿es tan difícil como dicen? Saludos, eres la mejor. Bueno, muchísimas gracias por el cumplido, y yo creo que no es tan difícil como dicen. También es cierto que a mí en segundo bachillerato, por ejemplo, que según dicen es el año más difícil, me ha pillado el COVID, la pandemia. Entonces yo el tercer trimestre prácticamente no lo di en clase, lo di todo online. Tuve la gran suerte de que mis profesores se organizaron bastante bien y pudimos terminar el temario, pero no sé si se lo hubiese dado en el colegio habría sido más difícil, porque habría tenido que hacer más exámenes de los que hice realmente. De todas formas, como ya he dicho antes, a mí primero bachillerato, por ejemplo, me pareció un quinto de la ESO, y segundo bachillerato sí que me costó bastante por las asignaturas de memorizar, como por ejemplo pues Historia de la Filosofía o Historia de España, sobre todo Historia de España porque también es una asignatura que no me gusta, pero hay mucha gente que dice que es súper difícil, no sé, igual estaban hablando de las asignaturas de ciencias como biología, física, química, que sí que dicen que a muchas personas pues le cuesta más. A mí segundo bachillerato no me pareció tan difícil, y primero es que no me pareció difícil directamente. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Yo empiezo este año con el bachiller social. Bueno, lo primero, tranquilizarte. Hay muchísima gente que me ha pedido consejos porque empezáis el bachillerato o porque, bueno, lo empecéis dentro de unos años y no sabéis qué esperar. ¿Qué es lo más difícil que me ha parecido a mí? Las asignaturas de memorizar, pero porque a mí es lo que peor se me da. Es decir, si a vosotros os dan mal los cálculos, os dan mal las matemáticas, pues posiblemente os cueste más en estos años. Aunque, por ejemplo, yo creo que primero bachillerato, las matemáticas, como son aplicadas a las ciencias sociales, son un pelín más difíciles que cuarto de la ESO, o incluso casi del mismo nivel. Y luego segundo bachillerato es un pelín más difícil que primero bachillerato. O sea que, bueno, si se os da mal memorizar, siento deciros que igual lo paséis un poquito mal con Historia de España sobre todo. ¿Cuántas horas estudiabas al día durante bachillerato? Bueno, he de decir, voy a ser sincera, yo no estudiaba todos los días. De hecho, yo estudiaba casi que el día de antes, excepto Historia. Historia lo estudiaba, siempre teníamos los exámenes los viernes, entonces yo me ponía a estudiar ese lunes, ¿vale? Así que estaba como 4 días estudiando más o menos para exámenes de 4 temas o de 6 temas. O sea que sí, yo efectivamente estaba estudiando hasta el último día, no como otros de mis compañeros que estudiaban semanas antes y luego ya la última semana era solo repasar. Luego, asignaturas que no fuesen Historia de España, yo creo que todas las estudiaba el día de antes. De hecho, en primero bachillerato, incluso Historia, que era Historia del Mundo Contemporáneo, también la estudiaba el día anterior. O sea que, ¿cuántas horas estudiaba al día? Pues depende. Si tenía el examen el día de antes, igual estaba desde las 4 de la tarde, siempre me ponía a las 4 de la tarde, hasta las 7, 8 o así. O sea que en verdad estaba 3 horas porque, bueno, siempre hacía descansos, así que 3 horas o así el día de antes. Luego ya, si tenía más tiempo, pues es que no estudiaba. Yo hacía los deberes todos los días de matemáticas, también se mandaban de economía, de literatura, de lengua, de sintaxis. Y esa era como mi forma de estudiar, así que en verdad no es que estuviese los demás días sin hacer nada ahí en mi cama tumbada, pero no estaba estudiando como tal de memorizar, estaba pues haciendo deberes y practicando de una manera más dinámica. ¿Cómo te organizabas en bachillerato? Bueno, este vídeo tengo pendiente hacerlo, me lo habéis pedido un montón por aquí por YouTube, también me lo habéis pedido varias por aquí por Instagram.
Voy a hacer el vídeo de cómo me organizaba en segundo de bachillerato. No quería hacerlo antes porque tampoco sabía si me iba a ir bien, o sea, hasta que no me diesen las notas no sabía si ese método servía de algo. De todas formas te dejo por aquí cómo me organicé para la BAU y también algunos consejos para la BAU, porque bueno, se asemeja bastante a cómo me organicé en segundo de bachillerato, pero aún así, como sé que es un vídeo que me habéis pedido mucho, lo voy a hacer 100% tranquila, que lo tendrás por el canal. ¿Qué curso te gustó más? ¿Primero o segundo de bachillerato? Yo creo que me gustó más segundo de bachillerato, más que nada por el compañerismo, me encantó, me reí muchísimo durante segundo de bachillerato, me habría encantado terminar el curso hasta el final en el colegio, porque obviamente pues online no es lo mismo, que también nos reíamos un montón en algunas clases. Me lo pasé muy bien en segundo de bachillerato y ya era como el último año, y aunque de vez en cuando nos agobiábamos por los exámenes, sobre todo cuando era el mismo día del examen, yo no cambié segundo de bachillerato por nada, o sea, me encantó ese año. Y primero de bachillerato la verdad es que también me lo pasé bastante bien, no voy a decir que no, pero creo que el segundo un pelín más. ¿En qué se basan para hacer las notas de corte cada universidad? Bien, esto es una cosa que yo le he tenido que explicar hasta a mi familia porque hay mucha gente que todavía no se aclara, así que voy a dejar el móvil para centrarme en esta pregunta y explicaroslo totalmente con ejemplos y todo, para que os enteréis y para que se os quede claro. De todas formas, si tenéis alguna duda sobre esto porque no os lo explico bien, tenéis mi Instagram y tenéis los comentarios de aquí de YouTube para preguntarme otra vez y os lo vuelvo a explicar. Lo primero, antes de nada, decir que las notas de corte de tu año las elegirá tu año. Es decir, las notas de corte para el curso 2020-2021 las hemos puesto los que hemos hecho la EBAU en el 2020. Es decir, la nota de corte con la que yo me basaba de economía del 2019-2020 no me servía a mí de nada, porque esa nota es orientativa. Entonces, para poneros un ejemplo, y espero que así os quede claro, la nota de corte de economía de junio de aquí en Murcia se ha quedado en un 10,50 y algo, creo recordar, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que la última persona que ha entrado en 2020 en la Universidad de Murcia para estudiar economía tenía ese 10,50 y algo, ¿vale? Es decir, la universidad obviamente se basa en las notas de la selectividad, entonces van cogiendo primero a los que mejores notas tienen, es decir, si tú tienes un 14 y quieres presentarte a economía en la UMU, en la Universidad de Murcia, pues empiezan contigo, empiezan el 14, el 13,9, el 13,8, el 13,7, así hasta completar todas las plazas que tiene la Universidad de Murcia de economía. Entonces van cogiendo hasta llegar a la última plaza, que la última plaza es de la persona que tiene un 10,57, por ejemplo. Pues esa será la nota de corte que se queda en 2020 en Murcia para economía. No sé si me explico, es decir, si tú eres de 2003 y entrarás en la universidad el año que viene, las notas de corte que se han quedado ahora en junio no te importan, es decir, es algo orientativo para que sepas que este año en Murcia han entrado todas las personas que tenían un 10,5 y más de un 10,5, para que te orientes más o menos sobre la nota que tendrías que sacar en tu EBAU. Sin embargo, esto es algo, repito, orientativo, es decir, el año pasado, por ejemplo, la nota de corte de economía se quedó en un 8,757 y este año se ha quedado en un 10,50 y algo, ya digo que no me acuerdo del todo. Entonces, no os baséis en eso, es decir, no vayáis a la EBAU a sacar esa nota únicamente porque puede que suba un montón o puede que baje un montón. Sin embargo, pues esto sirve para más o menos decir, bueno, pues si saco un 11 ya sé más o menos seguro que voy a entrar en la carrera, pero tampoco lo tienes seguro al 100%, tienes un 51% de posibilidades de entrar, pero puede ser que tengas la mala suerte de que todos los de tu año hayan sacado un 12 y todos quieran entrar a economía y te quedes sin plazas. Así que creo que ya se ha quedado bien. De todas formas, repito, si tenéis alguna duda me la dejéis en los comentarios o en un mensaje directo de Instagram. La siguiente es, ¿cuánto vale hacer los exámenes? Bueno, esto depende también mucho de la comunidad autónoma. Aquí en Murcia hice una foto. Vale, la prueba general cuesta 78,43 y la prueba por cada asignatura específica, yo por ejemplo solo hice economía como específica, vale 18,08 euros. Entonces tiene que sumar los 78,43 más cada asignatura específica. Yo hice una, así que se me quedó en 90 y algo euros. De todas formas, esto lo puedes mirar de tu comunidad autónoma si es que no eres de Murcia y puedes poner tasas de la EBAU Comunidad Valenciana, tasas de la EBAU Castilla y León, de donde seas, y ahí te saldrá. De todas formas, también hay que tener en cuenta que dan bastantes ayudas a familias numerosas o si tienes matrícula de honor en bachillerato, entonces todo tienes que verlo, pero básicamente ese es un precio orientativo, no varía muchísimo de una comunidad a otra, pero
puede que sí, si tienes alguna de estas condiciones especiales como minusvalía o cosas así. ¿Es más difícil segundo de bachillerato o la EBAU? Yo creo que es más difícil la EBAU porque aunque es cierto que solo haces un examen por asignatura, ese examen tiene más temario que cualquier examen que hagas en bachillerato. Es decir, yo los exámenes, por ejemplo, de historia los hacía o bien de 4 temas o bien de 6 temas, ¿no? Había de los dos tipos. Sin embargo, en la EBAU el examen era de 9 temas, por así decirlo, aunque en verdad era 12, pero yo me dejé 3 sin estudiar porque pude hacerlo. Bueno, de hecho no me dejé 3 sin estudiar, me dejé 9 sin estudiar. O sea que imaginaos de todos los temas que puede llegar a ser un examen de la EBAU. Así que yo creo que es más fácil segundo bachillerato porque también tienes más recuperaciones, más oportunidades de hacerlo. Sin embargo, en la EBAU te juegas todo a un examen, por así decirlo, aunque tienes también recuperaciones, pero en otro plazo diferente. Aunque saques mala nota en la EBAU de mates, te puede poner al 0,3 para que te pondere como específica matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, que ahora explicaré todo esto porque también hay otra pregunta similar. Tienes que sacar más de un 5, es decir, se supone que para que te cuente como asignatura de la fase general tienes que sacar más de un 4 y luego para que te cuente como específica tienes que sacar más de un 5, pero eso tanto economía como cultura audiovisual, como matemáticas, cualquier asignatura específica tienes que sacar más de un 5 para que te pondere algo. Así que puedes sacar mala nota pero más de un 5, es decir, si sacas un 5,1, guay, te debe poner a 0,3. ¿Pasabas los apuntes a limpio o los hacías directamente? Bueno, esto depende un poco de la asignatura, aunque yo creo que en prácticamente todas los pasaba limpio. Yo los hago todo de ordenador, entonces me gusta muchísimo ponerle mi propia letra, que yo lo hago con un Calibri cuerpo, o sea, la letra estándar normal. Y la verdad es que me iba bastante bien porque también subrayaba yo lo que quería, lo hacía todo un poco más dinámico y a mi manera. Por ejemplo, en economía la profesora nos dictaba los apuntes, pero yo lo copiaba en la clase a lápiz o a boli y luego lo pasaba en casa a ordenador, porque obviamente no me iba a llegar al colegio el ordenador. Así que sí, yo creo que en prácticamente todas lo pasaba a ordenador, o sea, a limpio, pero no que hiciese estos lettering preciosos que hacen muchísimas youtubers o, bueno, muchísima gente en general, que me encanta verlos, pero no sé hacerlos. Así que lo pasaba limpio, pero nada, en el ordenador. O sea, algo básico. Voy a pasar al segundo y no sé si debería estudiar día a día o si te da tiempo. A mí me dio tiempo no estudiando día a día. También es cierto que el día anterior a los exámenes me aplicaba bastante y repito que yo no es que el resto del año estuviese ahí rascándome la cabeza, sino que estaba haciendo deberes, practicando. Así que te recomiendo que si por ejemplo se te dan mal las matemáticas, hagas todos los días los deberes que te mandan, porque ellos no lo mandan por mandar, por decir venga voy a mantenerlo ocupado porque si no se aburrirá en casa, sino que te lo mandan para que practiques, para que si al día siguiente no te has enterado de algo haciendo los ejercicios en casa, puedas preguntarle a tu profesor o profesora cualquier duda que tengas. Entonces también te recomiendo que si no tienes muy buena memoria, no estudies el día anterior Historia de España. De todas formas, te da tiempo para la EBAU si es eso lo que te preocupa, o sea, luego tienes ahí un mes, 3 semanas para estudiar y te da tiempo de sobra. Nunca he tenido ni me han explicado cómo funciona lo de la media de segundo ni notas de corte. Bien, pues ya he explicado lo de las notas de corte y la media de segundo es básicamente una media aritmética, es decir, sumas todas las notas que tienes en la evaluación final de bachillerato y la divides entre todas las notas. O sea, no cometéis el error de calcular por una parte la nota de primero y por otra parte la nota de segundo, luego sumarla y dividirla entre 2, sino que tenéis que sumar las 9 asignaturas o 10, depende de dónde viváis, que tenéis en primero bachillerato, más las 8 asignaturas o 9 que tengáis en segundo bachillerato y todo lo dividís entre el total de asignaturas, ¿vale? Esa es básicamente vuestra nota de bachillerato y luego la nota de corte ya he explicado que es la última persona que entra en vuestra carrera. ¿Cómo te decidiste para estudiar esa modalidad de bachillerato? Bueno, pues si no lo sabéis, creo que ya lo he dicho antes, yo me decidí por ciencias sociales porque yo en un principio quería estudiar derecho y pues lo mejor es irte o por humanidades o por ciencias sociales. Sin embargo, yo creo que humanidades no se me habría dado del todo bien porque literatura universal e historia del arte no son asignaturas que me llamen mucho la atención y economía y matemáticas me encantan, o sea, son de mis asignaturas favoritas, ya lo sabéis si me conocéis un poco, y me decidí por eso, porque yo quería estudiar en un principio derecho y pues ese era el camino, o eso o humanidades. ¿Cómo va eso de que en la EBAU puedas puntuar doble en una asignatura y no hacer otra? Vale, esto es lo que os explicaba de que yo hice que matemáticas aplicadas a ciencias sociales me ponderase no solo como fase general sino también como fase específica, y es que en mi carrera, en la carrera de economía, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales pondera 0,2, o sea, es así de sencillo. Yo ni siquiera tuve que decirle a la universidad, oye, quiero que esta me cuente como 2, sino que directamente a la hora de que ellos mismos te calculen la nota final,
te van a coger matemáticas aplicadas a las ciencias sociales porque es una asignatura que pondera para tu carrera o para tu grado. Entonces, vosotros no tenéis que hacer nada, simplemente informaros de si os pondera o no esa asignatura y ya está. También sé que latín, por ejemplo, en las carreras de humanidades pondera 0,2 también como específica, o matemáticas a secas también pondera 0,2 en ciertas carreras que son de ciencias. Entonces eso no lo tenéis que hacer vosotros, la universidad ya lo sabe y la universidad lo calcula. Y no solo aquí en Murcia, porque he visto a muchísimos youtubers que también lo dicen, que van a coger esas asignaturas para que ponderen 0,2. Así que no os preocupéis, que eso lo hace la universidad y simplemente pues no tienes que hacer el examen 2 veces. O sea, con el examen normal que has hecho para pasar la fase general, también te cuenta como fase específica. Ya está, lo haces el examen una vez y la universidad ya lo sabe, no tienes tú que hacer nada nuevo y te pondrá 0,2. Si es que en tu carrera te pondrá 0,2, eso tenéis que informaros bien. La asignatura más difícil de segundo, Historia de España, sin ninguna duda, no solo porque me haya costado, sino porque es que la odio ya en sí. ¿Se nota mucho el cambio de primero a segundo bachillerato? Sí, se nota, al menos en mi colegio. Por ejemplo, en Historia de España, porque yo en Historia del Mundo Contemporáneo en primero de bachillerato hacíamos exámenes de un tema y bueno, más o menos era llevadero, pero luego el llegar a segundo bachillerato y hacer exámenes de 4 y de sistemas igual se puede llevar un poquito mal. ¿Te pareció más fácil o más difícil de lo que esperaba segundo bachillerato? Me pareció básicamente como me lo esperaba, porque yo soy la verdad es que bastante positiva en ese sentido y sabía que no me iba a costar tanto, así que ni muy difícil ni muy fácil, tampoco creo que sea tan difícil como lo pintan. ¿Es difícil economía? En mi opinión no, pero porque me encanta, o sea, me gusta muchísimo la economía, incluso su teoría, que también es de memorizar, me gusta y la disfruto, así que yo te diría que no es difícil. ¿Es más fácil primero o segundo? Yo diría que es más fácil primero. ¿Se nota mucho el cambio en cuanto a la dificultad de cuarto de ESO a bachillerato? No. De hecho, ya lo he dicho antes, yo creo que primero bachillerato es un quinto de la ESO y segundo bachillerato es un primero de bachillerato. ¿Son justas las correcciones de la EBAU? Para nada, yo creo que no, o sea, sobre todo por ejemplo en asignaturas como lengua, que al menos aquí en Murcia tenemos un comentario crítico, que es pues dar tu opinión y una redacción basándote en lo que tú piensas sobre el texto. Un profesor puede ser más benévolo y pasarte un fallito pequeño, otro puede que vaya ahí a machete y te quite 2 puntos por un mini fallo, así que yo creo que son totalmente injustas las correcciones de la EBAU. Pero no se puede hacer nada. ¿La EBAU es obligatoria o es opcional? Un abrazo, Nuria, desde Argentina. ¡Buah! Un abrazo, Argentina. Es totalmente opcional. La EBAU es simplemente uno de los caminos para acceder a la universidad. Es uno de los más sencillos o más rápidos una vez has terminado el bachillerato, pero para nada es obligatoria, lo puedes hacer si quieres y ya está. O sea, puedes hacer otras cosas para meterte a la universidad. ¿Puedes explicar cómo funcionan las notas de cortes? Que aún no me aclaro. Bueno, ya lo he explicado antes. ¿De qué te gustaría trabajar? Vale, esto es una pregunta que me habéis hecho un montón y me gustaría ser diplomática. Si no sabéis lo que es diplomática, es básicamente pues trabajas en la embajada de España en cualquier parte del mundo. Para esto se necesitan oposiciones y un grado se recomienda o relaciones internacionales o derecho o economía. Yo he decidido economía porque me encanta la economía, creo que voy a disfrutar muchísimo la carrera y luego pues sí que es cierto que tengo que hacer esas oposiciones un tanto difíciles, pero quien algo quiere, algo le cuesta. ¿Con cuánto tiempo empezaste a estudiar para la EBAU? Yo empecé 2 semanas antes, aunque sí que es cierto que durante la cuarentena estuve repasando muchísimo de matemáticas y de economía. Bueno, y de inglés, porque también nos mandaba la profesora muchísimos exámenes tipo EBAU. ¿Por qué decidiste no estudiar Derecho? Básicamente porque era muchísimo memorizar. O sea, Derecho yo creo que es todo letras, claramente, así que aunque sé que las oposiciones tendré que memorizar muchísimo, sobre todo temas de Derecho, pienso que los 4 años que son de la facultad, de la universidad, prefiero disfrutarlos, así que me metí en Economía. ¿Por qué elegiste la carrera de Economía? Pues porque me gusta muchísimo la asignatura en el colegio, la he dado durante 3 años, cuarto de la ESO, primero bachillerato y segundo bachillerato, y porque es una de estas carreras para acceder a las oposiciones a diplomática. ¿Qué asignaturas te parecieron las más fáciles y cuáles las más difíciles? Las más fáciles, inglés y poco más. Bueno, inglés, matemáticas y economía. Y las más difíciles, historia de la filosofía e historia de España. ¿Es más difícil el bachillerato de sociales o el de humanidades? ¿Cuál tiene más salidas? A mí, que me gusta muchísimo la práctica y se me da bastante bien las asignaturas numéricas, me parecería más difícil el bachillerato de humanidades, porque son todo letras. Sin embargo, si lo que se te da mal son los números, pues te parecería más difícil el bachillerato de ciencias sociales. Entonces yo, respondiendo desde mi opinión personal y desde mi experiencia, me parece más difícil el bachillerato de humanidades. ¿Cuál tiene más salidas? Yo soy de las que piensa que las salidas las buscas tú, es decir,
Igual te dicen que arqueología no tiene muchas salidas, es una carrera en la que te vas a estancar, no vas a encontrar trabajo. Sin embargo, si te gusta muchísimo la carrera y te conviertes en el mejor arqueólogo del mundo, vas a tener trabajo seguro, entonces las salidas te las buscas tú. Sin embargo, desde la subjetividad, basándome en lo que dice la gente, el bachillerato que tiene menos salidas es el de humanidades. Yo no lo digo, ya te digo que las salidas te las buscas tú, pero eso es lo que dicen. ¿Qué quieres ser de mayor? Diplomática. ¿Has solicitado revisión de algún examen de EBAU? No, me niego, o sea, tenía muchísimo miedo por si cualquier cosa me bajaba la nota, así que no. ¿Te gustó más la economía de segundo o la de primero? Yo creo que más la de primero, porque la de primero, según dicen, es más la carrera de economía y la de segundo es más la carrera de ADE, es decir, administración y dirección de empresas, porque la de segundo es economía de la empresa y la de primero es economía, en la que se da pues economía de todo el mundo. También estudia la Unión Económica Europea, por ejemplo, entonces a mí en lo personal me gustó más la de primero, sin embargo la de segundo también me ha encantado. ¿Por qué no elegiste el doble grado en Derecho y Economía que tenías pensado hacer? Bueno, si me seguís desde hace mucho tiempo, yo he ido cambiando en lo que quería hacer. Al principio decía que yo quería estudiar Derecho, luego dije doble grado en ADE y Derecho, luego luego Economía y Derecho y ahora Economía. Entonces, como veis, pues el derecho se ha quedado ahí atrás. Ya lo he dicho antes, he abandonado lo de derecho porque pienso que iba a memorizar muchísimo, aunque, por ejemplo, en economía, en el primer año tengo derecho civil y derecho mercantil, si no me equivoco. O sea que también hay asignaturas de derecho y también hay asignaturas de memorizar, pero obviamente menos que si estudiase la carrera de derecho. Así que simplemente por eso lo he rechazado. Pienso que no se me iba a dar tan bien las asignaturas de memorizar, así que me meto a economía solo, que sé que la voy a disfrutar seguro. Es difícil bachillerato y la EBAU, o solo bachillerato o solo la EBAU, no lo sé. En general no me parece difícil ni el bachillerato ni la EBAU, la verdad. ¿Hay mucha diferencia de cuarto a primero? No. Primero es un quinto de la ESO, tranquilos. ¿Cómo consigues la matrícula de honor? Bueno, la matrícula de honor que yo saqué en cada asignatura, por ejemplo en segundo de bachillerato saqué 5 matrículas de honor, se consiguen teniendo buenas notas, teniendo más de un 9 de media, más de un 9 con algo de media, y también por el esfuerzo académico, es decir, esa matrícula lo que premia es el esfuerzo del alumno. Si tu media de bachillerato es baja pero la EBAU es alta, ¿podrías ir a la universidad? Sí, sin ninguna duda, mientras tengas el bachillerato aprobado puedes hacer la EBAU, y si la EBAU te sale muy bien puedes sacar una buena media, aunque igual a medicina no llegas porque a medicina se necesita mucha nota, pero si quieres una carrera que exija poca nota, con la EBAU puedes llegar a esa nota seguro. ¿Qué consejo te gustaría que te hubieran dado antes de empezar bachillerato o segundo bachillerato? Me gustaría que me hubiesen dicho: tranquilízate antes de los exámenes, Nuria, son solo notas, es un examen que puedes recuperar, que puedes subir de nota en un futuro, no te rayes, no te preocupes si un examen te sale mal, que por suerte no me salió ninguno mal, creo recordar, y ya está. ¿Los exámenes de bachillerato se parecen a los de EBAU? En mi colegio sí, porque todos los exámenes que hacíamos de prácticamente todas las asignaturas eran tal cual de la EBAU, o sea, los imprimían de la página de la universidad, así que sí, eran iguales. Depende de lo que hagan en tu colegio. De todas formas, si en tu colegio no practicáis con exámenes de EBAU, puedes meterte a la universidad de tu comunidad autónoma y ahí buscar todos los exámenes de EBAU para practicar tú sola en casa. ¿Qué se puede avanzar en el verano de primero y segundo bachillerato? Nada. Yo te diría de verdad que en este verano os relajéis a tope, que en segundo ya empezaréis con fuerza, pero es que no se puede avanzar nada porque no se parece en nada el temario de segundo bachillerato al de primero bachillerato, os lo digo en serio. Entonces no podéis avanzar nada, sería una tontería. Sí que podéis avanzar, por ejemplo, inglés. Si tenéis un mal nivel, pues mejorar vuestro inglés para llegar a la EBAU sabiendo algo, pero poco más, De las asignaturas de historia de España y tal, no podéis avanzar nada. ¿Cómo te has organizado en segundo bachillerato? Ya tengo pendiente hacer el vídeo. ¿Qué aspecto de segundo bachillerato es el más complicado? Para mí, memorizar. De hecho, yo creo que en segundo bachillerato he tenido que memorizar mucho más que en primero bachillerato, y por eso siempre diré y he dicho que me parece más difícil segundo que primero. ¿Qué libros han utilizado en segundo bachillerato? Bueno, eso depende muchísimo del colegio, así que sería una tontería que te enseñasen los míos. En el colegio te los enseñarán, te lo dirán cuáles tienes que comprar. ¿Crees que las flashcards son útiles para segundo bachillerato y selectividad? Totalmente sí. Yo no los utilizo, simplemente pues utilizo folios normales, los parto por la mitad o lo que sea, o sea que no utilizo flashcards como tal, pero sí que son muy útil pues en Historia de España, por ejemplo, para apuntarte las fechas clave, en matemáticas para apuntarte todas las fórmulas, o sea que sí. ¿Algún consejo para Historia y Economía de la empresa? Hinca los codos, sobre todo en historia. Economía de la empresa es relativamente fácil, también tendrás que memorizar, pero si te gusta más la asignatura como a mí, te será fácil. ¿Cambia mucho la intensidad y el trabajo de primero o segundo bachillerato? Yo creo que no mucho. Sin embargo, pues hay más asignaturas de memorizar, entonces igual tienes que esforzarte mucho más e hincar los codos más
pero tampoco tanto. ¿Recomiendas elegir bastantes optativas en selectividad o centrarte solo en algunas? Rotundamente centrarte solo en algunas. Como ya os he dicho, yo solo elegí una específica porque de nuevo matemática me ponderaba como específica también, entonces te recomiendo que te centres en lo que se te dé bien y en lo que te guste. O sea, yo también podría haber elegido, por ejemplo, Historia de la Filosofía como optativa, pero como sé que se me da mal, habría sido un desperdicio de tiempo de memorizar y esforzarme a tope para nada, porque matemáticas también me ponderaba como específica, así que céntrate en las que se te den bien. Si te produce pánico, ¿cómo se afronta todo? Yo lo pasaba fatal, no podéis imaginar cuánto antes de cada examen de historia. El día anterior, la noche anterior, lo pasaba muy mal, lloraba, me agobiaba, un caos. Sobre todo durante los 2 primeros exámenes lo pasé muy mal la noche anterior, hasta que cuando llegó el tercero dije, mira Nuria, esto es un examen, no te juegas la vida en ello, te puede pasar muchísimas más cosas difíciles en este mundo, como la pérdida de un familiar, una enfermedad, cualquier cosa mucho más grave y que no se puede remediar tan fácilmente. Entonces, ¿te vas a rayar en serio por un papelito, por un examen de nada? ¿En serio? Y yo me tranquilizaba así. En el tercer y cuarto examen, solo hice 4, ya me tranquilicé, todo iba bien, así que os recomiendo eso, de verdad, pensad en que es tan solo un papel, pueden pasar muchísimas cosas mucho más graves y no os rayéis de verdad por un examen, que no vale para nada. ¿Cómo son los exámenes de la EBAU? Esto depende mucho de tu comunidad, entonces te recomiendo que te metas en la EBAU Comunidad Valenciana, EBAU Castilla y León, EBAU Castilla-La Mancha, y ahí puedes ver los exámenes de tu comunidad, porque si te digo los de Murcia, pues igual no te sirve de nada porque a lo mejor eres de Galicia. ¿Tengo que estudiar los 2 años de bachiller para el EBAU? No, únicamente segundo bachillerato. ¿El bachillerato se lo puede sacar cualquiera o es difícil? Depende del bachillerato. Yo creo que si tienes un nivel muy bajo, igual te cuesta un poquito más el bachillerato de ciencias sociales. Sin embargo, si son asignaturas que te gustan, igual, aunque no se te den tan bien, pues te esfuerzas bastante y te lo sacas. Igual no con 10, pero sí con tus 8, tus 7, o sea que no cualquiera. Sí, porque si no te esfuerzas pues no te lo vas a sacar, pero si te gusta y te esfuerzas, lo tienes hecho. La EBAU es complicada, yo paso a la ESO, pero pregunto por si acaso, jajaja, un beso Nuria, un beso para ti. La EBAU no es complicada, es como segundo bachillerato. Si practicáis en el colegio o en vuestra casa mismamente exámenes de EBAU, veréis que es todo igual, todos los años se repite lo mismo, así que tranquilos. ¿Hay mucha diferencia de cuarto de la ESO a primero bachillerato? No, primero bachillerato es un quinto de la ESO. ¿El estudiar desde casa crees que te ha influenciado a la hora de hacer la EBAU? Yo creo que sí, porque, a ver, yo soy una persona que tiene que estar en silencio totalmente para estudiar y claro, estando en cuarentena, mis padres estaban todo el día en casa, claramente, como yo, como todos los españoles. Entonces, creo que me ha influenciado un montón porque no me podía concentrar tanto. Pero, aunque muchos dicen, buah, es que habéis tenido más tiempo para estudiar, los picados estos de 2001 y de 2000 y tal, que hicieron la selectividad hace años y siguen picados por el resquemor, dicen que tuvimos más tiempo para estudiar. Yo creo que no. Hay muchísima gente, por ejemplo, que necesita las bibliotecas para ir a estudiar y al menos aquí en Murcia, según tengo entendido, ni siquiera abrieron bibliotecas por seguridad, obviamente. Entonces, creo que eso nos perjudicó bastante, yo no me podía concentrar del todo. Creo que sí me ha influenciado bastante. No sé si para bien o para mal, yo creo que un poco para mal. ¿Realmente segundo de bachillerato y la preparación para el EBAU son tan exigentes? Yo creo que en asignaturas de memorizar sí, es decir, tienes que dedicarle bastante tiempo, tienes que sacrificar igual algún plan, sobre todo para cuando estás estudiando para el EBAU, tienes que saber que si vas justo de tiempo no puedes quedar ahora con tus amigos, no puedes ahora irte con tu familia a comer, tienes que quedarte en casa y quedarte estudiando Historia de España, wow, planazo. Pero segundo bachillerato creo que sí que se puede compaginar con quedar con amigos y tal, siempre y cuando no tengas un examen muy importante para el día siguiente y que no te sepas nada. ¿Te costó orientarte a la hora de ir al instituto donde hiciste el EBAU? Un saludo guapísima, un saludo para ti. Y no me costó para nada orientarme porque el instituto donde yo lo hice está en el centro de Murcia prácticamente. Era un instituto que conocía, aunque nunca había entrado, pero sí que sabía más o menos dónde se ubicaba. Entonces no me costó para nada, además me llevaron mis padres, así que todo guay. ¿Cómo estudiar? Bueno, yo te dejo aquí un vídeo de cómo estudié yo para el EBAU, cómo me organicé. De todas formas, repito que tengo un vídeo preparado para cómo me organicé en segundo bachillerato. ¿Cuál es tu media en el selectivo? Mi media en el selectivo, ya os dejo por aquí todas mis notas de cada asignatura, pero la media se me quedó en un 12,519, ¿puede ser? Algo así, no, 519, sí, que ni lo recuerdo ya. Y la última pregunta es, ¿has entrado en economía? Sí he entrado en economía, ya me he matriculado y todo.
Lo dije por Instagram, por eso pues lo he dejado para el final esta pregunta, porque bueno, muchos de vosotros ya lo sabéis. Y estoy muy contenta, repito que ya me he matriculado, ya soy oficialmente alumna de economía. La verdad es que fue un poco raro todo, cómo me enteré de que había entrado, porque se suponía que salían el día 24, o sea, viernes 24, y salió de repente, no sé por qué, el día 23, así que de nuevo, como pasó en las notas de la selectividad, pues se adelantaron. Estoy muy contenta. Y nada, como mucho me pedisteis en mi experiencia en segundo bachillerato que hiciese pues vídeos contando mi experiencia en la carrera y tal, no os preocupéis que lo haré, contaré un poco cómo me va en economía, cómo es la carrera, mis notas de la carrera. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón, si es así pues ya sabéis, dadle a like, suscribíos y compartidlo con vuestros amigos para que también vean respondiendo a vuestras preguntas de BAU y bachillerato, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y ahora, como siempre hago al final de los vídeos, me gustaría saludar a Nana Traore, así que un besazo preciosa o precioso, y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.